Egunon, ongi etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldira. Buenos días y sed bienvenidas al Festival de Cine de San Sebastián. Welcome to everybody, good morning, and welcome to the San Sebastian International Film Festival. Gaur kafe bat hartuko dugu una película de miedo filmeko taldearekin. Me acompañan su director Sergio Oxman, Ana Morera y Daniel Blaufuchs, actores de la película. Y bueno, yo quería empezar comentando que las imágenes de la película pudieron verse ayer por primera vez en una pantalla de cine de un festival, porque la sección Zabaltegui Tabacalera acogió en estreno mundial esta película, con un sugerente título, además del que luego podremos hablar. Plantea un punto de partida que trasciende lo cinematográfico y tiene algo de lúdico también, y es la propuesta de un cineasta y un hijo que se alojan en un hotel abandonado en Lisboa con la propuesta de realizar juntos una película. Muchas gracias, obrigada, por acompañar aquí la entrevista. Quería empezar preguntando cómo vivisteis ayer el estreno de la película. No sé si la habíais visto ya en colectivo y en una pantalla grande, y un poco preguntaros cómo fue. ¿Cómo fue? Bueno, no habíamos visto antes, ni en colectivo ni en privado. Ana nunca tenía visto nada y yo tenía visto una versión anterior, pero no esta, eh, porque Sergio después escondió la versión final. Bueno, para mí fue, claro, emocionante. Para mí, yo no soy actor, y entonces fue la primera vez que me vi un poco así en grande, pero es difícil, pero la película me ha gustado mucho, entonces creo que Sergio está de parabéns y Ana también. ¿Y tú? Bueno, fue la primera vez que la he visto y fue muy interesante porque durante la rodaje en que no teníamos como un guión Ujú. ni algo que remotamente parecido, que son algunas indicaciones de Sergio, que había invitado a mí y a Daniel para hacermos la película, con una propuesta de nosotros dos tenermos una cena conjunta, que nunca ha acontecido. Por eso, bueno, Estamos enganados. sí. Y, y bueno, y fue una sorpresa porque yo sabía un poco de la historia de la película, de Diogo Alves, la historia entre el pai y el hijo, pero después de ver todo montado y fue como una descubierta también y me he quedado muy contenta. Para mí también fue una descubierta, aunque la haya hecho. Quiero decir que cuando rodamos, pues no tenía ni idea de que la película terminaría siendo esta película que vimos, ¿no? Yo creo que la película nace casi como un juego entre amigos. Por esto invito a Ana y a Daniel. Yo conocí a Ana en un festival de cine en el año 2013. Éramos jurados en Vila do Conde. Y Ana en este festival me presentó a su amigo Daniel. Estamos en una mesa comiendo los tres y estaba Nuno, mi hijo. Y esto, bueno, hace 13 años, ¿no? Y bueno, al hacer la película, pues les invité y la idea inicial de la película era hacer una película con mi hijo y con los amigos. Y bueno, había alguna intuición de hacia dónde quería que fuese la película, pero no había un guión cerrado. Y, y ahí nos lanzamos y yo estoy muy agradecido que se hayan lanzado sin saber muy bien qué estaban haciendo, ¿no? Sí, además, cogiendo un poco lo que estáis diciendo, ayer comentamos que la película está sobre todo escrita en una sala de montaje, es decir, juega con la yuxtaposición o con el posicionamiento de las películas y de los fragmentos, pero evidentemente ha de haber alguna pauta de guión, o ha de haber alguna pauta lúdica al menos para empezar a rodar secuencias con vosotros en pantalla, ¿no? Sé que también sois cineastas y yo quería preguntaros un poco cómo fue aproximaros a al proyecto de Oxfam, pero sobre todo si hay algo de vosotros mismos también en la película. Am, sí, porque hay mucho de mí en la película, pero también hay una fantasía de mí, claro, ¿no? Porque cuando Sergio me llamó y dice, voy a Lisboa, preciso que me ayudes para hacer una película, yo pensé, claro, claro, Sergio, ¿qué quieres? Y pensé que quería algo con fotografía, algo de
no sé, producción, que se quede en mi casa o algo así. Y al final me dice, quiero que seas actor. Y yo, "¿Mm?". Porque y la grande parte de los diálogos son inventados en el momento, ¿no? No había, hay muy poco que estaba dicho antes y entonces no tiene nada a ver con mi trabajo como artista o cineasta, pero tiene a ver con, creo yo, con la persona que soy. Y eso fue muy interesante. Yo pensé que la película es como una caja de Pandora, que abres una caja y está otra, y dentro de esa está otra, y al final está el misterioso cuarto 103 que está ahí al fondo. Y creo que todos nosotros, inclusive Sergio, en un momento durante la rodaje pensó, esta es una broma todo, no va a haber película, está encontrando una solución para su verano, que no tiene un sitio para ir de feria, de vacaciones y pronto, y ahí está en Lisboa en un hotel. Pero por eso la sorpresa es mucho mayor, porque no solo hay película, como hay una película que yo pienso que es muy buena. Bueno, es como si, para mí, como si fuésemos simulacros de nosotros. Es que estás actuando, pero al mismo tiempo no. Y cuando en conversa con Sergio, creo que fue eso un poco que nos has pedido. Y que sí, que teníamos como algunas indicaciones para la cena, o el tema, o hablar de la película El Resplendor, pero que tenías que imaginar un poco todo el gesto y también confiar en tu pareja, que era en mi caso muchas veces Nuno, para que te, como é que se diz, te dar a deixa, para que te acompañase en esa troca de algo. Y creo que ha resultado, pero que estás al mismo tiempo jugando contigo misma. Y al mismo tiempo es como un limbo donde tienes que estar, que es difícil. Am, embora parezca por veces muy simples, pero es difícil. Y bueno, también es una cosa de confianza y de entrar un poco en el universo de esta historia, del director. Pero Sergio también tiene la capacidad de crear como el ambiente para que esto acontezca entre los actores y la equipa. Por eso también como se dice, que depende mucho de él. Pero me gusta lo que dices de simulacro. Si me permitís, puedo hablar un poco del proceso, porque realmente el rodaje era un intento de un juego de hacer una película de género, ¿no? Situaciones de miedo y sobre todo hablar de miedo, ¿no? Ana va a enseñar una película de miedo a un niño en el archivo de la Cinemateca Portuguesa, por ejemplo. Entonces estamos ahí jugando a hacer una película. Sin embargo, cuando llegamos a montaje y me di cuenta de que era muy complicado montar esta película de género, después de 2 años mirando el material me doy cuenta de que los que aparecían en la película ya éramos fantasmas respecto a 2 años antes. El niño ya no existía, ya era un adolescente. Por lo tanto, el material para una película supuestamente de ficción se convierte en un documento, ¿no? Un documento del último verano de la infancia de mi hijo. Y a partir de estos documentos, o sea, de estos archivos y de otros archivos anteriores de mi familia, pues se intenta crear una especie de significación de un miedo del director, de un miedo del padre. El hijo se ha liberado de estos miedos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cada fase de la película se podría casi hablar de otro tipo de película. Había una ficción, había un documental, había una ficción y todo está un poco entremezclado, ¿no? Y bueno, es una caja, ¿no? Es un contenedor, es un rompecabezas, ¿no? Un poco difícil de definir. Pero me gusta lo que dice Ana. Ana hace un papel, improvisa mucho, pero Ana no es Ana. Ana está haciendo el papel de una persona que trabaja en el archivo de la Cinemateca. Daniel, que es un... Que dice, Ana
no tengo ni que contar quién es Ana, la gran actriz portuguesa. Cuando dijo que aceptaba estar en esta pequeña película, dije, wow, Daniel, fotógrafo renombrado internacionalmente, haciendo un papel de un conserje de un hotel, ¿no? Y yo hago un papel de padre y mi hijo hace un papel de hijo. Me parece muy importante decir esto, ¿no? Estamos simulando eh, una relación de padre e hijo que se parece en alguna medida a nuestra relación, pero eso es una película. Sí, pero la palabra llave es la palabra que Ana ha dicho, que es confianza. Que teníamos mucha confianza. Yo no sé si yo te habría dicho que sí a un otro director que me invitaba. Digo sí porque hay una amistad con Sergio, claro, pero no es solo eso, porque he visto las otras películas de Sergio y pensé, ok, es una cosa que se puede hacer. Porque al final tiene una imagen a defender, no voy a, podría ter salido muy mal todo eso. Y entonces la palabra llave es mismo confianza y confianza entre nosotros y sobre todo con uno, como Ana estaba a decir, como en la escena en que yo enfeitizo, ¿cómo se dice? Hipnotizas. Hipnotizo Nuno, que fue un juego muy fuerte entre nosotros. Y Sergio no tenía nada a ver con eso, fue mismo algo muy fuerte. Y saber que le iría a responder como yo quería y él sabía que yo iba a responder. Y yo pienso que funcionó muy bien y creo que hicimos una vez, todo era hecho como una vez, no había repetición. Y entonces yo me sentía como una mezcla de mí, de yo propio con Jack Nicholson ahí en ese hotel. Pero confianza es la palabra. Creo que han sobrevolado aquí en estos comentarios varias claves de la película, como son que es una película que se intuye que es un proceso abierto, ¿no? Y que es un proceso colectivo y que se va construyendo y que seguramente nada de lo que había inicial acabó quizá estando en esas últimas imágenes. Ha sobrevolado la idea también de los fantasmas o de los espectros, no solo personales, pero también espectros de la historia del cine, ¿no? Porque se referencian varias películas. Yo quería, un poco por redondear, acabar preguntando, bueno, Alejandro Jodorowsky escribió mucho sobre el arte como terapia, sobre el cine como algo sanador, ¿no? Y yo quería un poco extenderos a los tres, es una pregunta abierta y compleja, pero a ver cómo resuena a vosotros, qué pensáis de la película o del cine como algo que exorciza, como algo que libera. Bueno, yo empiezo, si me permitís. Yo creo que las terapias se hacen en el diván y en los cines se hacen películas, ¿no? Yo no creo en las películas hechas con función terapéutica. No creo de verdad y no creo que se deba. Quiero decir, es mejor tener un psicoanalista y ahí se hace terapia. Sin embargo, después de hechas las películas, pues miras hacia atrás y te das cuenta la propia existencia de la película, en este caso más que nunca, pues puede tener una función de exorcizar cosas, exorcizar fantasmas, exorcizar miedos, ¿no? Esta película, hay una película anterior que yo abandoné, por lo tanto yo tenía el permanente miedo de que esta película también terminase abandonada. De la misma manera que la película habla de cosas que heredamos de padres y de abuelos y que nos preocupan si vamos de alguna forma a transmitir a los hijos o si vamos a actuar como los padres. Entonces eso estaba totalmente presente. Entonces yo sí creo que el hecho de haber terminado la película pues exorciza algunos miedos del padre, miedos que están escenificados y exagerados en la película, y exorciza miedos del director, porque terminó la película, ¿no? Y libera al hijo, el hijo no tiene nada que ver con los fantasmas del padre. Entonces, bueno, yo sí creo que eso sucede porque existe la película, pero no se hace la película para esto, ¿no? Bueno, he Con, hablado por los tres. exactamente, con una reflexión Bueno, además. yo sí quiero decir una cosa. A mí se me cuestionó en esta película que tenía una vocación bueno, un aspecto de película de ficción en que se está viendo situaciones, ¿por qué incluí dos testimonios, tanto de Ana como de Daniel, mirando a A cámara. cámara y contando algo personal? Y esto para mí era algo absolutamente innegociable. Para mí son dos de los momentos más importantes de la película. Cuando Ana cuenta en su infancia cómo era ver películas de miedo con su madre que le tapaba los ojos y cuando Daniel cuenta la historia de la tarta de manzana de su abuela.
tú dices, ¿qué tiene que ver con esta película? Todo. Para mí es muy esencial en la película esos dos momentos de esos testimonios, esos recuerdos. Me parecen, son momentos que no me cansa ver. Yo ponía una y otra vez los dos hablando porque me parece que son casi como si la película estuviese un poco contenida en esos dos testimonios. Totalmente. Y también yo creo que son las dos escenas en que más hay una duda si es algo escrito o si es algo verdadero. Yo no sé, yo cuando estaba viendo ayer, yo no sé si la historia de Ana si es verdad o si es inventada. Y eso es fundamental, creo, por esa película, que en ningún momento tú sabes cuánto es verdad. Es como en las películas históricas de Hollywood que dice baseado en factos reales, pero nunca nos dicen si es 10% de verdad o 90% de verdad. Y entonces ese campo es larguísimo. Y aquí, de una forma es lo mismo, puede ser 90% realidad o 90% mentira y real. Y eso, facto de nunca sabermos, es muy, pienso que es muy, muy interesante. Hay un padre y un hijo que son padre y hijo, y es la única verdad que hay segura que hay en la película. No cuido de un hotel, quizás soy jardinero en mi jardín, pero no ahí. Ana no trabaja en el archivo y por ahí fuera. Y entonces eso es, no hace parte del archivo, pero no trabaja en el archivo. Y entonces creo que esa duda que está constante es lo que hace la película. Claro, y luego al final, cuando se entra en la habitación 103, pues ahí también están las dos cosas, todo es verdad y todo no es verdad, porque una misma habitación abandonada en la que no se podía entrar, para el niño es un decorado, no le supone nada, y para mí es la habitación de mi padre de cuando murió, y me remite ahí, me da mucho miedo real entrar ahí, ver las cosas de un tipo que murió solo en un hotel, ¿no? Creo que la película todo el tiempo está jugando con esto. Y ahí ya, que es la mentira más sutil, en el título hay ya una mentira, porque el título es una película de miedo, pero no hay película, es vídeo. Película viene de piel, ¿no? De la materia analógica, pero es todo hecho en vídeo. Entonces el título ya es una mentira, no es una película. Bueno, os agradecemos muchísimo las reflexiones. Deciros que quedan bastantes proyecciones todavía de la película. Se podrán ver hoy 2 pases y pasado mañana también otros 2 pases. Y os agradezco muchísimo haber estado aquí, la presentación de ayer también, por supuesto, y damos paso al tráiler de la película.